A propósito, hoy quiero hablar de los retos que tiene tanto el gobierno como la sociedad dominicana, iniciando este 2025. Es un año más en términos de que este no es un año electoral, no es un año de pandemia, no es un año de grandes crisis, pero es un año de grandes retos, de grandes desafíos, toda vez que el Estado dominicano está de algún modo, y por decirlo así, en grandes problemas, en grandes dificultades, para que el Estado dominicano pueda sanar de su crisis existencial, el problema de que aquí se está gastando más de lo que el Estado está facturando. El Estado le factura a la sociedad, el Estado le factura con impuestos al sector productivo. Si nos vamos al contrato social de Jean-Jacques Rousseau, el ser humano, el ciudadano, se obliga con el Estado, compromete su libertad natural a cambio de obediencia, a cambio de deberle respeto y darle la contribución necesaria al Estado. Para eso son los impuestos. Y usted dirá, bueno, pero con los impuestos se construyen las carreteras, los puentes, los hospitales, las escuelas. Con los impuestos se genera la seguridad ciudadana, se generan todas las estructuras y las infraestructuras necesarias para que el Estado brinde a la sociedad un espacio de confort, de bienestar. Sin embargo, el Estado dominicano ha estado acumulando una serie de deficiencias, de deudas históricas, de pasivos históricos a través de los préstamos que se han tomado de gobierno en gobierno, a través de los gastos presupuestarios. Balaguer se pasaba en obras, debilitaba la moneda. Balaguer fue, digamos, una persona que jugó con la moneda, con el crédito nacional, para impulsar sus proyectos personales, porque lo de Balaguer era ver una gran avenida, un gran proyecto habitacional, una gran presa, un gran puente. ¿Pero para qué? Para que vieran su obra. Ahora, ¿cuál fue el estudio de factibilidad que se hizo para disponer de recursos públicos en un periodo limitado de gobierno para, digamos, para levantar una gran obra, una gran autopista, un aeropuerto? Señores, después todos los aeropuertos se le entregaron al sector privado, después que los construyó el sector público, importantes obras hospitalarias como la Plaza de la Salud, después que se construyeron con fondos públicos, se le entregaron al Estado. Y aquí mismo tenemos obras cercanas que por la razón que sea se le ha entregado a una institución privada. Entonces, ¿para qué el Estado se gasta en obras que después no las puede exhibir, no las puede sostener? Entonces, comenzó ese deterioro de lo que es la fuerza del Estado y entonces comenzamos a ese endeudamiento público y llegó un momento en que se está gastando más que lo que el Estado genera en facturación impositiva. Esta es una cátedra de economía que yo sé que mucha gente no entiende, pero el hecho es que las sociedades llegan a un cúmulo de demandas sociales. Hay una comunidad X en Licey, en Navarrete, que quiere que le hagan un pequeño puente sobre el arroyo, pero hay que hacerlo con fondos públicos. Hay que hacerle un centro comunal, pero hay que hacerlo con fondos públicos. Hay que asfaltar este camino vecinal, pero hay que hacerlo con fondos públicos. Entonces, está el contraste de la corrupción. De gobierno en gobierno se ha ido justificando y validando la corrupción. Con Balaguer, Balaguer comparaba la corrupción dominicana con la coima mexicana, como que es así porque es así en todas partes. Entonces había muchos corruptos con Balaguer. Después llegaron los tiempos del PRD y hubo muchos corruptos con Guzmán, con Salvador, Jorge Blanco. Después llegó la era de Balaguer de nuevo y más corrupción con el PLD, y la corrupción se ha mantenido en el tiempo. Ahora hay, digamos, unas reglas de juego más precisas para tratar de limitar, de contener ese desbordamiento necio que tienen muchos de los actores políticos que creen que el Estado es para llevárselo en los bolsillos. Unos llegan en chancletas y salen con lujosas jipetas. Ese jueguito
que usted lo ve, porque hay funcionarios ricos ya de este gobierno, funcionarios que llegaron pobres y hoy son ricos. O sea, vamos a hablar inglés y en español. Funcionarios que usted los conoce de a pie y ya tienen sus bolsillos llenos. Y habrá que ver cómo salen cuando tengan que salir en su momento. Pero el tema es que el Estado Dominicano está débil. Y debió ser una reforma fiscal ya para el año 2007, pero no se llevó a cabo porque Leonel Fernández en ese momento no lo consideró necesario, no lo consideró factible cuando él aspiraba a una reelección. En el 2012 entonces Leonel se la dejó a Danilo y le entregó un maletín con 207.000 millones de pesos de hoyo fiscal. Las facturas que dejó Leonel, que recibió Danilo Medina, el hoyo fiscal, 207.000 millones de pesos. Esa es la corrupción, señores. Esa es la corrupción que se ha llevado al Estado como forma de gobernar este país. Teníamos corrupción en el siglo XIX, gente que creía que el Estado les pertenecía, el Estado soy yo. Y llegó entonces el siglo XX y Trujillo era un gran corrupto, no hay que discutir esa parte. Y después de Trujillo estrenamos un modelo de democracia con muchas debilidades, pero también con mucha corrupción. Y llegamos al siglo XXI y esta generación nueva de políticos no ha logrado arreglar la cosa. Ni siquiera ha logrado ponerle una curita al Estado. Entonces, sobre esas dificultades es que la República Dominicana avanza en los rieles de ese estado de dificultad. Entonces hablamos de un año y los retos de una sociedad. Los retos de la sociedad es ajustar su economía. Aquí hay un problema con la familia, es un problema esencial de la sociedad dominicana. La sociedad se compone de familias y la familia de individuos. Entonces tenemos estos hogares distorsionados, los hogares monoparentales, tenemos estos niños huérfanos, tenemos esta masa de delincuentes jóvenes, tenemos tanta gente con deficiencia en los niveles de educación, de formación laboral, tenemos la falta de sueño que no nos las proveen ni nuestros padres ni la escuela, porque hay que soñar en grande para después apostar en grande y lograr grandes cosas. Así se construye el progreso. Ese es un reto, es un compromiso de la sociedad, y de la sociedad la familia, y de la familia el individuo, que está en el barrio bien o está en la urbanización o está en el campo, donde quiera que esté. A todos nos compete, a todos nos toca el derecho, el reto y el desafío y además el compromiso. Entonces tenemos un Estado en dificultad que hay que acordar, y este es un compromiso de la clase política, que es la que juega mucho a trancar el juego. Volvimos al tripartidismo, y eso es bueno y es malo, porque entonces el desafío del 50% le da cierta ventaja a los pequeños. Miren ustedes que Leonel Fernández no pudo haber ganado la barrera del 50% de no ser por los aliados pequeños. Las bisagras como el Partido Reformista, después el PRD. Danilo Medina no pudo haber saltado la barrera del 50% sin los aliados pequeños. Luis Abinader 2 veces ha saltado la barrera del 50% gracias a los aliados pequeños. Entonces es la democracia, una democracia que corre con dificultad. Y en esa dificultad se la juegan los partidos, se la juegan los políticos tradicionales. Y entonces tenemos una escasa visión en cuanto a poder adelantar hacia un Estado moderno, un Estado que realmente corresponda a los retos y desafíos del siglo XXI. Esos son los retos para este año y los años por venir de ese Estado dominicano y de ese dominicano pueblo.